A las 2:07 de la madrugada de un martes, mi teléfono se iluminó con un mensaje que destruyó 23 años de matrimonio en menos de 15 palabras. No venía de un desconocido. No era una estafa. Era de mi esposo. Me escapé con tu mejor amiga. Nunca vamos a volver. Había una fotografía adjunta. Los dos estaban descalzos en una playa de Cancún, levantando copas de champaña hacia la cámara como si acabaran de ganarse la lotería. Mi esposo sonreía más ampliamente de lo que lo había visto sonreír en años. Mi mejor amiga estaba recargada contra él y llevaba el collar que yo le había regalado por su cumpleaños número 45. No grité. No lloré. Respondí únicamente con 2 palabras. Buena suerte. Después cancelé todas las tarjetas, cambié todas las cerraduras y en silencio me fui a dormir. A la mañana siguiente, las primeras personas que tocaron mi puerta no fueron mi esposo ni mi ex mejor amiga. Era la policía. Me llamo Olivia Benítez. Tengo 45 años y hasta aquel martes creía entender perfectamente cómo era mi vida. Trabajaba como contadora senior para una empresa regional de logística en las afueras de Querétaro. Mis días giraban alrededor de hojas de cálculo, informes trimestrales y pequeños empresarios a quienes ayudaba a desenredar desastres financieros. Los números rara vez mentían. Las personas sí. Irónicamente, había olvidado esa última lección dentro de mi propia casa. Nuestra casa de ladrillo se encontraba al final de una calle cerrada y tranquila, bordeada por árboles que cambiaban de color con las estaciones. Los niños salían en bicicleta por las tardes. Los vecinos saludaban mientras paseaban a sus perros. No era una colonia de gente adinerada, pero era tranquila, y cada mensualidad de la hipoteca se había pagado puntualmente porque yo siempre insistía en organizar nuestras finanzas con cuidado. Legalmente, la casa era mía. La mayoría de la gente no lo sabía. Cuando Esteban y yo nos casamos 23 años antes, mi abuela me había ayudado a comprar la propiedad 6 meses antes de la boda. Después, Esteban se mudó conmigo cuando nos casamos. Remodelamos juntos. Construimos recuerdos juntos. Pero, legalmente, la escritura nunca cambió. Tampoco cambiaron las cuentas de inversión que mi padre me había dejado después de morir. Aquellas decisiones nunca habían importado. Hasta que importaron más que cualquier otra cosa. Esteban Benítez tenía 48 años. Podía ser encantador cuando quería. Era lo bastante gracioso para lograr que todo un salón simpatizara con él y lo bastante persuasivo para convencer a cualquiera de que cada fracaso era solamente temporal. Tenía una pequeña empresa de construcción que había funcionado bien durante años, hasta que los proyectos comenzaron a escasear. Siempre que el dinero se volvía insuficiente, yo cubría la diferencia. Me decía a mí misma que eso era el matrimonio. Uno cargaba al otro cuando era necesario. Al menos, eso era lo que yo creía. Raquel Bustos había sido mi amiga más cercana desde la universidad. Juntas sobrevivimos departamentos horribles, profesores imposibles, corazones rotos, bodas, pérdidas de embarazos, ascensos, funerales, cumpleaños y todos aquellos martes ordinarios que hubo entre una cosa y otra. Ella conocía todos los secretos que alguna vez había confiado a otro ser humano. Cuando Esteban olvidaba nuestro aniversario, Raquel se lo recordaba. Cuando yo estaba abrumada por el trabajo, Raquel llegaba con la cena. Cuando murió mi madre, Raquel se quedó casi una semana en la habitación de visitas. No era solamente familia. Se sentía más segura que la familia. Y eso explicaba por qué aquella fotografía desde Cancún me dolió más de lo que había imaginado que algo pudiera dolerme. Me quedé mirando la imagen durante casi un minuto después de responder. No porque esperara que no fuera real, sino porque comencé a notar detalles. La pulsera del hotel alrededor de la muñeca de Esteban. Los lentes de sol costosos que llevaba Raquel. El mar detrás de ellos. La champaña. Nada de eso había sido pagado con su dinero. No podía ser. Yo sabía exactamente cuánto dinero quedaba en la cuenta empresarial de Esteban. Sabía exactamente qué tarjetas de crédito llevaba cada uno.
Y también sabía qué tarjetas estaban conectadas a mis cuentas. La comprensión cayó sobre mí como una lluvia helada. Abrí la aplicación bancaria. Debajo de mi cuenta principal aparecían 3 tarjetas adicionales. La mía. La de Esteban. Y la tarjeta de emergencia de Raquel. Años antes, Raquel había utilizado una de mis tarjetas durante un viaje al extranjero después de que le robaran la cartera. Finalmente me había devuelto la tarjeta, pero yo había olvidado eliminar su autorización porque jamás volvió a utilizarla. O eso creía. Abrí el historial de movimientos. Hotel Riviera Cancún. Cenas en un resort de lujo. Renta de un yate privado. Boutique de diseñador. Spa. Miles y miles de pesos. Cargo tras cargo. Mi pulso no se aceleró. Al contrario. Se volvió más lento. Eso me asustó más de lo que me habría asustado entrar en pánico. Porque cuando me quedaba completamente tranquila, normalmente tomaba decisiones permanentes. Llamé a la compañía de tarjetas de crédito. Buenas noches, contestó alegremente la representante. Necesito cancelar inmediatamente todas las tarjetas adicionales. ¿Puedo preguntarle el motivo? Porque los usuarios autorizados ya no tienen mi autorización. Procesó la solicitud en menos de 5 minutos. Todas las tarjetas quedaron inutilizadas. Después vinieron las cuentas bancarias en línea. Contraseñas. Preguntas de seguridad. Autenticación de 2 factores. Permisos para transferencias bancarias. Cambié todo. Después busqué un cerrajero disponible las 24 horas. La mujer que atendió parecía sorprendida. ¿Necesita cambiar todas las cerraduras esta misma noche? Todas. 1 hora más tarde, una camioneta gris se estacionó frente a mi casa. El cerrajero tendría unos 60 años, ojos cansados y manos ásperas. Miró la casa. Después me miró a mí. ¿Todo está bien, señora? No, respondí con honestidad. Pero lo estará. No hizo ninguna otra pregunta. Durante casi 2 horas, el sonido de los taladros resonó por la tranquila colonia. Puerta principal. Entrada del garaje. Patio trasero. Entrada del sótano. Cada cerradura antigua terminó dentro de una cubeta junto a su camioneta. Cada llave nueva terminó en la palma de mi mano. Cuando acabó, me entregó 3 copias. ¿Quiere más? No. ¿Está segura? No creo que vaya a confiar en mucha gente después de esta noche. Asintió con esa clase de comprensión que solamente posee alguien que probablemente ha visto demasiados matrimonios terminar. Después de que se marchó, recorrí la casa en silencio. Nada parecía diferente. Las fotografías seguían en las paredes. El sillón donde Esteban leía seguía junto a la chimenea. La taza favorita de Raquel seguía dentro del gabinete de mi cocina porque, durante la temporada de fútbol, prácticamente vivía en nuestra casa. Sin embargo, la casa se sentía distinta. Más ligera. Como si finalmente perteneciera a la persona cuyo nombre siempre había estado en los documentos. Dormí casi 6 horas sin interrupciones. Eso me sorprendió. Esperaba pesadillas. En cambio, el agotamiento ganó. Exactamente a las 7:18 de la mañana del miércoles, unos golpes violentos hicieron vibrar la puerta principal. No estaban tocando. Estaban golpeando. 3 golpes fuertes. Luego otros 3. Me puse la bata y caminé tranquilamente hacia la entrada. Durante un breve segundo, supuse que Esteban había descubierto que sus tarjetas ya no funcionaban. Tal vez había regresado furioso. Tal vez había venido a suplicar. Tal vez ambas cosas. Miré por la mirilla. 2 policías uniformados estaban en mi porche. Uno era mayor. El otro, más joven. Ninguno parecía enojado, pero ambos se veían serios. Abrí el cerrojo nuevo y dejé puesta la cadena de seguridad. El oficial mayor se quitó la gorra. Buenos días, señora. Buenos días.
¿Es usted Olivia Benítez? Sí. Intercambió una mirada con su compañero antes de continuar. Señora Benítez, recibimos una denuncia de su esposo. Hizo una pausa. Y necesitamos hacerle algunas preguntas. El oficial mayor esperó pacientemente mientras yo retiraba la cadena y abría completamente la puerta. Soy el oficial Salgado, dijo, extendiendo una mano. Él es el oficial Ruiz. Les estreché la mano a ambos. ¿Quieren pasar? Se lo agradeceríamos. Sus miradas recorrieron brevemente el recibidor. Notaron el cerrojo nuevo. El pasillo limpio. Y probablemente el ligero olor a madera que había dejado el cerrajero. Ninguno comentó nada. Los conduje a la sala, donde la luz de la mañana entraba por el ventanal y caía sobre los pisos de madera que Esteban y yo habíamos restaurado juntos casi 15 años atrás. Durante un instante fugaz recordé cómo él se había reído cuando accidentalmente derramó barniz sobre sus pantalones. El recuerdo desapareció tan rápido como había llegado. El oficial Salgado permaneció de pie. Me temo que su esposo contactó a las autoridades locales esta mañana. Afirma que usted le negó el acceso al domicilio conyugal, congeló su acceso a las finanzas familiares y tomó ilegalmente control de bienes propiedad de ambos. Su tono no era acusatorio. Era estrictamente profesional. Entrelacé las manos con calma. Entiendo. El oficial Ruiz estudió mi rostro. No parece sorprendida. No lo estoy. El oficial Salgado continuó. El señor Benítez dice que esta mañana intentó comprar boletos de avión para regresar, pero todas las tarjetas fueron rechazadas. También afirma que usted vació las cuentas. Yo no vacié nada. Entonces, ¿sí canceló las tarjetas? Sí. El oficial Salgado asintió lentamente. ¿Puede explicar por qué? En lugar de responder inmediatamente, entré a mi oficina. Siempre había creído que las conversaciones importantes merecían documentos, no emociones. Dentro de un archivero gris había carpetas perfectamente etiquetadas y ordenadas alfabéticamente. Casa. Seguros. Jubilación. Propiedades. Bancos. Regresé con 3 carpetas y las coloqué cuidadosamente sobre la mesa del comedor. El oficial Ruiz volvió a intercambiar una mirada con su compañero. Pensé que tal vez harían preguntas, dije. El oficial Salgado abrió la primera carpeta. La escritura de la propiedad. Sus cejas se levantaron ligeramente. Esta casa pertenece a usted. Revisó la fecha. Fue comprada 6 meses antes de su matrimonio. Correcto. Y el señor Benítez nunca fue agregado como propietario. No. El oficial Ruiz leyó silenciosamente por encima de su hombro. Ninguno dijo nada durante varios segundos. El oficial Salgado cerró la carpeta. El señor Benítez la describió como nuestra casa. Era nuestro hogar, respondí, escogiendo cuidadosamente las palabras. Legalmente, no siempre significa lo mismo. La segunda carpeta contenía registros de inversiones, cuentas de retiro y documentos de beneficiarios. Todo era anterior a mi matrimonio. Todo seguía a mi nombre. El oficial Ruiz finalmente habló. Entonces estas cuentas también le pertenecen a usted. No son cuentas conjuntas. ¿No? No. ¿Y las tarjetas de crédito? Están vinculadas a mis cuentas. Esteban tenía una tarjeta como usuario autorizado. El oficial Salgado se recargó ligeramente. Entonces cancelar las tarjetas era su derecho legal. Asintió una vez. Creo que sí. El silencio cayó sobre la habitación. Afuera, alguien empujaba una carriola por la banqueta. Una podadora comenzó a funcionar en alguna casa cercana. Sonidos ordinarios de un miércoles por la mañana. Dentro de mi comedor, 23 años de matrimonio se reducían silenciosamente a papeles. El oficial Salgado cerró la última carpeta. Señora Benítez, ¿puedo preguntarle qué ocurrió? Tomé mi teléfono. Sin decir una palabra, abrí el mensaje que Esteban había enviado 8 horas antes.
Después se lo entregué. El oficial Salgado se acomodó los lentes para leer. El oficial Ruiz se inclinó hacia la pantalla. Ninguno habló mientras leían. La fotografía permanecía visible. Esteban. Raquel. Champaña. Cancún. Finalmente, el oficial Ruiz dejó escapar lentamente el aire. Entonces, parecía casi avergonzado. ¿Realmente le enviaron esto a las 2 de la madrugada? El oficial Salgado me devolvió el teléfono. Entiendo por qué cambió las cerraduras. Sonreí ligeramente. Pensé que lo entendería. Vaciló. El señor Benítez olvidó mencionar esta parte. Estoy segura de que sí. El oficial mayor volvió a observar la habitación. ¿Alguna vez la amenazó? No. ¿Alguna vez se volvió violento? No. Entonces, ¿por qué cambiar todas las cerraduras en lugar de simplemente pedirle que no regresara? Miré hacia la puerta principal. Porque él ya me había dicho que no iba a regresar. El oficial Salgado asintió lentamente. Buen punto. El oficial Ruiz cambió de postura. ¿Qué hay del dinero? Insiste en que usted vació las cuentas. No transferí dinero de ninguna cuenta que le perteneciera. ¿Solamente eliminó su acceso? Exactamente. ¿Le molestaría mostrarnos? Abrí mi cuenta bancaria en línea. La pantalla se llenó de saldos. Movimientos. Usuarios autorizados. El oficial Ruiz observó en silencio. Todo seguía ahí. Nada había desaparecido. El oficial Salgado señaló el historial. ¿Puede retroceder? Lo hice. Cargos de hoteles. Restaurantes. Compras de lujo. Servicios de spa. Excursiones en barco. Cada gasto se había realizado en Cancún. Cada gasto había sido cargado a tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta principal. El oficial Ruiz frunció el ceño. ¿Cuándo empezaron? Continué desplazándome. Lunes por la tarde. Lunes por la noche. Martes por la mañana. Martes por la tarde. Los cargos habían comenzado antes de que Esteban me enviara su mensaje dramático. Como si hubiera supuesto que jamás me daría cuenta. El oficial Salgado se frotó la barbilla. Parece que se estaban divirtiendo. Supongo que sí. Entonces algo llamó mi atención. Una transferencia. 160.000 pesos. Destinatario desconocido. La fecha indicaba 3 semanas antes. Fruncí el ceño. Eso es extraño. El oficial Salgado levantó la mirada. ¿Qué ocurre? No recuerdo haber autorizado esto. Abrí el movimiento. Apareció otra transferencia. 120.000 pesos. Después otra. 90.000 pesos. Fechas diferentes. Cantidades diferentes. Todas aprobadas electrónicamente. Todas saliendo de mi cuenta. Una presión fría se instaló en mi pecho. Perdón. Me incliné hacia el monitor. Nunca había visto esto. El oficial Ruiz se acercó. ¿Usted no hizo esas transferencias? No. Mis instintos de contadora tomaron inmediatamente el control. Ignora la emoción. Sigue los números. Filtré los movimientos por transferencias electrónicas. La pantalla se llenó de decenas de registros. Algunos pequeños. Otros sorprendentemente grandes. Ninguno me resultaba familiar. El oficial Salgado observó en silencio. ¿Con qué frecuencia revisa estas cuentas? Mensualmente. ¿Y nunca lo notó? Reviso los estados de cuenta. Abrí otra pestaña. Pero estas transferencias estaban mezcladas entre reembolsos empresariales habituales. Abrí los detalles de los destinatarios. Varias cuentas. Bancos diferentes. Nombres diferentes. El total aumentaba con cada cálculo que hacía mentalmente.
200.000 pesos. 400.000. 640.000. Casi 800.000 pesos desaparecidos. No de la noche a la mañana. Durante casi 11 meses. Mi respiración siguió estable. Los años trabajando en contabilidad me habían entrenado bien. El pánico podía esperar. Primero, la evidencia. El oficial Ruiz parecía preocupado. Señora Benítez. Lo miré. Creo que mi esposo me ha estado robando. Ninguno de los oficiales me interrumpió. Continué abriendo registros. Transferencia tras transferencia. Algunas indicaban materiales de construcción. Otras, honorarios de consultoría. Varias no tenían explicación alguna. Finalmente, el oficial Salgado habló. Debe contactar inmediatamente a su banco. Lo haré. Y probablemente a un abogado. Conozco a una. Su expresión se suavizó. Por lo que vale, esto parece mucho más grande que una discusión matrimonial. Estoy de acuerdo. El oficial Salgado cerró su libreta. Voy a documentar exactamente lo que vimos hoy. El oficial Ruiz agregó en voz baja. No parece existir ningún problema penal relacionado con las cerraduras ni con las tarjetas. No creía que lo hubiera. El oficial Salgado se puso de pie. Si el señor Benítez intenta entrar a la fuerza a esta casa, llámenos inmediatamente. Lo haré. Si alguien la amenaza, llamaré. Miró una última vez alrededor de la habitación. Lamento que su mañana haya empezado así. Sonreí educadamente. Mi mañana en realidad empezó a las 2:07. Por primera vez, el oficial Salgado casi me devolvió la sonrisa. Después de que se marcharon, cerré la puerta con llave. No porque tuviera miedo. Porque los hábitos importaban. La casa volvió a quedar en silencio. Regresé al escritorio, abrí mi computadora y descargué todos los registros financieros del último año. Para el mediodía, mi mesa del comedor había desaparecido bajo pilas de estados de cuenta, documentos fiscales, confirmaciones de transferencias y resúmenes de tarjetas. Cuanto más investigaba, peor se volvía todo. Esto no era un amorío impulsivo. Había sido planeado. Financiado. Cuidadosamente ocultado. Y, de alguna manera, yo había equilibrado los libros de todos los demás mientras no me daba cuenta de que alguien estaba reescribiendo, silenciosamente, mi propia vida. Tomé el teléfono. Un nombre apareció inmediatamente en mi cabeza. Laura Hernández. La mejor abogada especializada en litigios financieros con la que había trabajado. Contestó al segundo timbrazo. Laura Hernández. Soy Olivia Benítez. Hubo una breve pausa. Olivia, suenas diferente. Necesito una abogada. Otra pausa. Después su voz se volvió completamente profesional. ¿Qué pasó? Miré la última transferencia no autorizada que brillaba en la pantalla. Mi esposo se escapó con mi mejor amiga y creo que pudo haber cometido fraude. Hubo un silencio absoluto. Después Laura pronunció 6 palabras que lo cambiaron todo. No toques ni un solo documento más. Laura Hernández llegó a mi casa poco después de las 3 de la tarde llevando solamente un portafolio de cuero y una libreta legal. No perdió tiempo ofreciendo compasión. Esa era una de las razones por las que la había llamado a ella y no a otra persona. Colocó el portafolio sobre la mesa del comedor, que ya estaba cubierta de estados bancarios, recibos, documentos fiscales y notas escritas a mano. Ya hiciste la mitad de mi trabajo, dijo mientras observaba las pilas. Llevo 20 años encontrando errores contables. Me dedicó una ligera sonrisa. Entonces hoy vamos a encontrar algo todavía más valioso. ¿La verdad? La evidencia. Durante las siguientes 3 horas, ninguna de las dos habló demasiado. Trabajamos. Laura revisaba cada transferencia no autorizada mientras yo rastreaba cada pago a través de mi software contable. Siempre que encontrábamos algo extraño, ella colocaba una pestaña amarilla. Muy pronto, la mesa parecía un mar de papel amarillo.
Mira esto, dijo finalmente. Deslizó 3 estados de cuenta hacia mí. A primera vista, parecían no tener relación. Un pago había ido a un complejo de departamentos de lujo en el centro. Otro había sido transferido a una agencia de autos de alta gama. El tercero solamente decía servicios de consultoría. Fechas diferentes. Destinatarios diferentes. Cantidades distintas. ¿Qué tienen en común? Pregunté. Laura giró las páginas hacia mí. El banco receptor. Me quedé mirando varios segundos. Todos los pagos terminaban en los mismos 4 últimos números de cuenta. Entonces, ella asintió. Todos alimentan la misma cuenta. Sentí que el estómago se me tensaba. ¿Crees que Esteban abrió otra cuenta? Creo que Esteban abrió una que jamás quiso que vieras. Solicitamos a mi banco información adicional sobre los movimientos. Como yo era la titular de la cuenta, aceptaron proporcionar todos los detalles relacionados con las transferencias salientes. Mientras esperábamos, Laura hizo otra pregunta. Háblame de Raquel. El nombre sonaba extraño ahora. Como si perteneciera a una persona a quien en realidad jamás había conocido. Nos conocimos en la universidad. ¿Confiabas en ella para todo? Sí. ¿Alguna vez te pidió dinero prestado? No. ¿Tuvo problemas económicos? Me detuve. No hasta hace aproximadamente un año. Laura levantó la cabeza. ¿Qué pasó? Recordé haber consolado a Raquel mientras tomábamos café. Había llorado. Tenía miedo de perder su departamento. Decía que no podía dormir. Yo había creído cada palabra. Perdió su empleo en mercadotecnia. ¿Y fue entonces cuando Esteban comenzó a ayudarla? Supuse que solamente estaba siendo amable. Laura escribió algo en su libreta. O quizá ya estaban planeando esto. La frase quedó suspendida en el aire. Quise rechazarla inmediatamente. En cambio, apareció otro recuerdo. Raquel conduciendo repentinamente una camioneta más nueva. Bolsas de diseñador que, según ella, había encontrado en oferta. Viajes de fin de semana que somehow podía pagar aunque estaba desempleada. Yo había aceptado cada explicación porque confiaba en quien me la daba. La confianza, comprendí, había sido mi punto ciego. Mi teléfono vibró. Era el banco. La representante me envió por correo electrónico los registros ampliados mientras permanecía en la línea. Abrí el archivo. Laura se acercó a mí. Ahí estaba. Cada transferencia saliente. Cada cuenta de destino. Cada código de autorización. Y algo que ninguna de las dos esperaba. Laura se inclinó más cerca. Olivia. ¿Qué? Ya lo vi. La autorización no era mía. El sistema mostraba firmas electrónicas. Pero la dirección del protocolo de Internet asociada a cada aprobación provenía de la oficina de Esteban. No de nuestra casa. No de mi trabajo. De su oficina. Abrí otro registro. Lo mismo. Otro. El mismo resultado. Laura cerró lentamente la computadora. Esto acaba de volverse mucho más serio. ¿Crees que falsificó mi autorización? Creo que creó intencionalmente la apariencia de que tú aprobabas transferencias que jamás viste. Miré hacia las fotografías familiares que todavía estaban sobre el librero. En una aparecíamos Esteban y yo celebrando nuestro 20º aniversario. En otra, Raquel estaba entre nosotros, riendo. Los tres parecíamos personas que confiarían siempre unas en otras. Las apariencias, pensé, podían sobrevivir mucho después de que la verdad desaparecía. Laura rompió el silencio. Hay más. Abrió uno de los documentos de respaldo. Este departamento del centro. ¿Qué ocurre con él? No está rentado a nombre de Esteban. Fruncí el ceño. Raquel. Laura asintió. El contrato está a nombre de Raquel Bustos. Sentí una presión en el pecho.
Entonces yo he estado pagando su renta. Eso parece. Continuamos siguiendo el dinero. Tienda de muebles. Pagos de seguros. Depósitos de servicios. Incluso entregas de supermercado. Pieza por pieza, una segunda vida comenzó a surgir de los documentos. No era un amorío espontáneo. Era una fuga cuidadosamente financiada. Una fuga construida con mi dinero. Me recargué en la silla. Todo este tiempo pensé que la aventura era la traición. Laura juntó las manos. No lo era. Era la tapadera. Asintió una vez. Exactamente. Mientras caía la tarde, pedimos comida para llevar. Ninguna la tocó hasta que se había enfriado. Cuanto más descubríamos, menos hambre tenía. Cerca de las 7 llegó otra notificación. Esta vez procedía de mi correo electrónico. Era una alerta automática de seguridad. Alguien había intentado iniciar sesión en mi almacenamiento en la nube desde Cancún. El intento había fallado porque yo había cambiado todas las contraseñas la noche anterior. Laura observó la pantalla. Están buscando algo. ¿Mis archivos financieros? ¿O tus documentos fiscales? Tal vez ambos. De pronto recordé otra cosa. Mi firma digital. Laura me miró bruscamente. ¿Qué pasa con ella? Esteban insistió en que la escaneara hace años. Dijo que facilitaría los documentos de la empresa cuando yo estuviera viajando. ¿Dónde estaba almacenada? Señalé un disco duro externo antiguo que estaba dentro de un cajón del escritorio. Laura no dijo una palabra. Lo conectó a mi computadora. Aparecieron carpetas. Impuestos. Seguros. Fotografías. Planeación patrimonial. Y después otra carpeta. Empresa. Fruncí el ceño. Nunca he abierto esa. Dentro había decenas de documentos digitales. Contratos. Solicitudes de préstamos. Acuerdos con proveedores. Muchos llevaban algo que parecía ser mi firma electrónica. Excepto que yo jamás había visto la mayoría. Laura leyó en silencio durante varios minutos antes de hablar. Olivia. Su voz había cambiado. ¿Qué pasa? Esto ya no es solamente gasto no autorizado. La miré. ¿Qué es? Creo que tu esposo utilizó tu firma en documentos financieros sin tu conocimiento. De pronto, la habitación se sintió muy silenciosa. Afuera, la lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas de la cocina. Cerré los ojos solamente un instante. No porque quisiera escapar. Porque necesitaba respirar una vez con calma antes de enfrentar lo que viniera. Cuando los abrí de nuevo, Laura ya estaba organizando las pruebas en carpetas separadas. Fraude. Transferencias no autorizadas. Autorizaciones falsas. Posible falsificación de firmas. Me miró con la seguridad tranquila de alguien que llevaba 20 años entrando en salas de tribunales difíciles. A partir de ahora no respondes las llamadas de Esteban. No pensaba hacerlo. Tampoco respondes a Raquel. No lo haré. Si cualquiera de ellos viene aquí, llamas a la policía. Asintió. ¿Y si se disculpan? Me sorprendí sonriendo. Pueden disculparse. Laura esperó. Pero tendrán que hacerlo a través de sus abogados. Sonrió por primera vez aquel día. Bien. Guardó los archivos en su portafolio y dejó copias cuidadosamente apiladas en mi mesa. Antes de llegar a la puerta, se detuvo. Tengo un consejo. Te escucho. Las personas que creen haber escapado de todo casi siempre cometen un último error. ¿Qué clase de error? Regresan. La vi alejarse bajo la lluvia. La casa volvió a quedar en silencio. Por primera vez desde que recibí el mensaje de Esteban desde Cancún, ya no me preguntaba si regresaría. Sabía que lo haría. Simplemente no tenía idea de que, cuando volviera, yo no lo estaría esperando con lágrimas. Lo estaría esperando con pruebas.
La predicción de Laura tardó menos de 48 horas en cumplirse. La tarde del sábado era inusualmente cálida para principios de primavera. Yo estaba podando los rosales junto al camino de entrada cuando un taxi redujo la velocidad y se detuvo, frente a mi casa. Reconocí a Esteban antes de que saliera. La seguridad que llevaba en la fotografía de Cancún había desaparecido. Su camisa estaba arrugada. La barba le había crecido de manera desigual. Y los costosos lentes de sol que había lucido orgullosamente en la playa ya no estaban. Raquel salió después de él. Llevaba 2 enormes maletas y una bolsa de diseñador que yo, sin saberlo, había pagado. Incluso desde 9 metros de distancia podía percibir la tensión entre ellos. No hablaban. Así que eso era el paraíso. Dejé tranquilamente las tijeras de podar sobre el porche y entré a la casa antes de que cualquiera de los dos llegara a los escalones. 3 golpes firmes resonaron. Después escuché la voz de Esteban. «Olivia». No respondí. Volvió a tocar. «Olivia, sé que estás ahí». Solamente entonces abrí la puerta, dejando puesta la cadena de seguridad. Esteban forzó una sonrisa. «Ahí estás». Lo miré con calma. «¿Qué necesitas?» La sonrisa desapareció. «Mis tarjetas no funcionan». «Lo sé. Hemos intentado comunicarnos contigo». «Lo sé». «¿Cambiaste las cerraduras?» «Sí». Raquel dio un paso al frente. «Ya dejaste claro tu punto». La miré por primera vez desde Cancún. «No, Raquel. Todavía no». Cruzó los brazos. «Solo queremos entrar y hablar». Me dijeron que nunca volverían. Esteban suspiró teatralmente. «Dijimos muchas cosas». «No», lo corregí. «Tú escribiste exactamente 3 frases». Se frotó la nuca. «¿Podemos no hacer esto aquí afuera?» «No». El silencio duró el tiempo suficiente para que una vecina del otro lado de la calle mirara en nuestra dirección, mientras recogía su correspondencia. Esteban bajó la voz. «El hotel congeló nuestra reservación». «Lamento escuchar eso. Nuestras cuentas no funcionan». «Lo sé. Llevamos 2 días viviendo de las maletas». «Lo sé». Su paciencia se rompió. «Olivia, deja de decir lo sé». «Lo sé porque yo cancelé las tarjetas». Raquel dio otro paso. «No tenías derecho». No pude evitar sonreír. Tenía todo el derecho. Se rió con sarcasmo. Todo lo que tiene Esteban les pertenece a los dos. En realidad. Incliné ligeramente la cabeza. El banco no está de acuerdo. La mandíbula de Esteban se tensó. ¿Estamos casados? Sí. Entonces la mitad de todo es mía. Lo miré directamente a los ojos. Entonces tu abogado no tendrá ninguna dificultad para demostrarlo. Durante un momento ninguno habló. Finalmente, Raquel rompió el silencio. Solo necesitamos suficiente dinero para volver a ponernos de pie. Casi me reí. Mis ahorros para el retiro no estaban destinados a financiar su luna de miel. No fue una luna de miel. No entiendes. Entiendo exactamente lo que me dijeron. Metí la mano en el gabinete del recibidor y saqué un sobremanila grande que Laura había preparado la noche anterior. ¿Qué es eso?, preguntó Esteban. Lo deslicé por la estrecha abertura de la puerta. Lo abrió. El color comenzó lentamente a abandonar su rostro. Solicitud de disolución matrimonial. Petición de medida cautelar financiera temporal. Moción para preservar activos. Laura había trabajado rápido. Muy rápido. ¿Ya presentaste esto? Sí. Ni siquiera hablaste conmigo. Tú anunciaste el final de nuestro matrimonio desde una playa. Raquel miró por encima del hombro de Esteban. ¿Qué significa? Él tragó saliva. Significa. Dejó de leer. Significa que está congelando todo. Asentí. Cada cuenta vinculada a mí.
Sus ojos se abrieron. ¿Mi empresa? Tu empresa seguirá utilizando las cuentas legalmente registradas a nombre de tu compañía. Me miró fijamente. ¿Lo sabías? Ahora sé muchas más cosas de las que sabía hace 3 días. Una chispa de pánico cruzó su rostro. ¿Qué significa eso? Significa que Laura ha estado muy ocupada. Raquel de pronto pareció nerviosa. ¿Quién es Laura? Mi abogada. Esteban dio rápidamente un paso hacia la puerta. ¿Contrataste una abogada? Contraté a la abogada correcta. Su respiración cambió. Ya no era enojo. Era miedo. Había comprendido que aquello no era una discusión emocional. Se estaba convirtiendo en un caso legal. Raquel lo sujetó del brazo. Vámonos. Solo recojamos nuestras cosas. Señalé hacia el garaje. Ya están empacadas. Ambos se giraron. Las cajas estaban cuidadosamente apiladas bajo el techo de la entrada. Cada camisa. Cada par de zapatos. Cada chamarra. Cada aparato de cocina que Esteban había comprado. Nada estaba dañado. Nada había sido tirado. Simplemente estaba empacado con el mismo cuidado con el que alguna vez había envuelto regalos de Navidad. Raquel frunció el ceño. ¿Tú empacaste todo esto? Tuve tiempo. Esteban caminó lentamente hacia las cajas. Tomó una marcada oficina. Otra decía ropa de invierno. Una tercera decía fotografías familiares. La abrió. Las fotografías enmarcadas estaban envueltas individualmente en papel. Volvió a mirarme. Dejaste las fotografías. También pertenecen a tus recuerdos. Por primera vez desde que llegó, una breve expresión de culpa apareció en su rostro. Desapareció casi inmediatamente. Olivia. Su voz se suavizó. Cometimos un error. No dije nada. ¿Podemos arreglar esto? No. Nunca quise lastimarte. No planeabas que te descubrieran. Sus hombros cayeron. Raquel parecía irritada. Esteban. Él la ignoró. Terminaré con esto. Lo estudié cuidadosamente. ¿Con Raquel? Sí. La cabeza de Raquel giró bruscamente. ¿Qué? Él ni siquiera la miró. Volveré a casa. Las palabras quedaron suspendidas. No porque fueran convincentes, sino porque habían llegado demasiado tarde. Negué lentamente. No te fuiste porque estuvieras confundido. Te fuiste porque creías que yo siempre estaría aquí. Abrió la boca para responder. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, 2 patrullas entraron a mi calle. Las luces azules parpadeaban en silencio. Raquel se puso rígida. Esteban me miró. Olivia. Lo sé. El oficial Salgado salió de la primera patrulla. El oficial Ruiz bajó detrás de él. Ambos me reconocieron inmediatamente. El oficial Salgado se acercó con calma. Buenas tardes, señora Benítez. Buenas tardes. Miró a Esteban. Señor Benítez. Esteban forzó una sonrisa. No estaba causando problemas. El oficial Salgado mantuvo el rostro inexpresivo. Recibimos una llamada informando que alguien intentaba ingresar a una residencia después de que le pidieron no hacerlo. No estaba entrando por la fuerza. No. El oficial asintió. Pero se le ha pedido que se retire. Esteban me miró. ¿Tú les llamaste? Sí. El oficial Ruiz se acercó a las cajas. Parece que sus pertenencias ya están preparadas. Raquel murmuró algo en voz baja. El oficial Salgado continuó. Señor Benítez, a menos que la señora Benítez lo invite a entrar, debe permanecer fuera de la propiedad. Seguimos casados. El oficial Salgado asintió. Y actualmente esta propiedad está escriturada exclusivamente a nombre de la señora Benítez. Esteban se quedó mirando al oficial. ¿Cómo sabe eso?
Ya revisamos la documentación. Su rostro quedó completamente pálido. La confianza que había llevado a Cancún finalmente desapareció. Raquel nos miró de un lado a otro. Esto es increíble. No, dije en voz baja. Esto es documentación. El oficial Salgado esperó mientras Esteban colocaba la última caja en el taxi. Cuando el chofer cerró la cajuela, Esteban se volvió hacia mí una última vez. Esto no ha terminado. Sostuve su mirada sin levantar la voz. Lo sé. Pero la próxima vez. Miré brevemente al oficial Salgado. Trae a tu abogado. El taxi se alejó sin otra palabra. Permanecí en el porche hasta que desapareció al doblar la esquina. El oficial Salgado se acercó antes de regresar a su patrulla. ¿Todo está bien? Por primera vez en varios días, respiré lentamente. Creo que lo estará. Asintió. Tengo la sensación de que volveremos a vernos. Yo también. Mientras las patrullas se alejaban, mi teléfono vibró. Un correo nuevo de Laura. El asunto contenía solamente 5 palabras. Ya respondieron oficialmente. Fecha programada. Abrí el archivo adjunto. 4 semanas. Exactamente dentro de 4 semanas, todo lo que Esteban había intentado ocultar pasaría a formar parte del expediente público. El tribunal era exactamente como lo recordaba de años atrás, cuando había testificado en una disputa empresarial rutinaria en representación de mi compañía. Piedra gris. Detectores de metales. Conversaciones en voz baja. Personas fingiendo que no estaban nerviosas. Esta vez yo no estaba ahí como contadora revisando los errores de otra persona. Estaba ahí porque mi esposo había pasado casi un año robándome mientras intentaba convencer al mundo de que él era la víctima. Laura me esperaba afuera de la sala llevando 2 carpetas de juicio perfectamente organizadas. Cada documento tenía separadores codificados por colores. «Te ves tranquila», dijo. «Lo estoy». «Bien». Me entregó una botella de agua. «No ofrezcas información que no te pidan. Responde solamente lo que te pregunten. Deja que los documentos hablen». Esa se había convertido en nuestra estrategia. Hechos antes que emociones. Pruebas antes que indignación. Cuando entramos a la sala, Esteban ya estaba sentado junto a su abogado. Llevaba un traje azul marino que yo le había comprado por nuestro 20º aniversario. Raquel estaba sentada una fila detrás de él. Evitó mirarme. Por primera vez desde Cancún, parecía agotada. Tenía círculos oscuros alrededor de los ojos. Cualquier fantasía que hubieran imaginado claramente se había derrumbado mucho antes de aquel día. Esteban parecía confiado. Demasiado confiado. Su abogado, Marco Elizondo, se puso de pie y saludó educadamente a Laura. «Buenos días». «Buenos días, Marco. Escuché que preparaste todo un caso». Laura sonrió ligeramente. «Simplemente organicé la verdad». El alguacil pidió orden. La jueza Elena Valdés entró en la sala. Era una mujer de poco más de 60 años, cabello plateado y una expresión que desalentaba los discursos innecesarios. Todos nos pusimos de pie. Después tomamos asiento. Marco Elizondo habló primero. «Su señoría, este caso trata fundamentalmente de un matrimonio que terminó mal. Mi cliente tomó malas decisiones personales, pero la señora Benítez respondió destruyéndolo financieramente. Congeló activos, negó el acceso a recursos matrimoniales y actuó por venganza, no por necesidad. Habló con suavidad. Con seguridad. Si no hubiera vivido el último mes, tal vez hasta yo le habría creído». Cuando terminó, la jueza miró a Laura. «Licenciada Hernández». Laura se puso de pie. «Este caso no trata sobre un matrimonio roto». Hizo una pausa deliberada. «Trata sobre engaño financiero». Colocó la primera carpeta frente a la jueza. «Mi clienta no retiró activos pertenecientes al señor Benítez». Abrió la carpeta.
Protegió bienes que legalmente le pertenecían después de descubrir que habían sido utilizados sin su conocimiento. La jueza Valdés asintió. Continúe. Laura proyectó la primera prueba en la pantalla de la sala. La fotografía de Cancún. Después, el mensaje de Esteban. Me escapé con tu mejor amiga. Nunca vamos a volver. Nadie habló. Laura cambió la imagen. Aparecieron los estados de las tarjetas. Cargos de hotel. Restaurantes. Compras de lujo. Excursiones privadas. Cada cargo resaltado. Cada uno conectado a mi cuenta. Laura no dramatizó absolutamente nada. Simplemente leyó fechas y cantidades. 48.000 pesos. 32.000 pesos. 27.000 pesos. 64.000 pesos. El silencio se hacía más pesado con cada pantalla. Después llegaron las transferencias bancarias. Una tras otra. Pagos del departamento. Anticipo de un vehículo. Primas de seguros. Compra de muebles. Raquel bajó lentamente la cabeza. Laura continuó. Estas transferencias procedieron de cuentas cuya única titular es la señora Benítez. Mostró los registros de autorización. Las aprobaciones parecen llevar la firma electrónica de la señora Benítez. Otro cambio de pantalla. Direcciones del protocolo de Internet. Cada autorización se había originado desde la oficina de Esteban. No desde mi casa. No desde mi lugar de trabajo. Desde su oficina. La jueza Valdés se inclinó hacia adelante. Licenciado Elizondo. El abogado se acomodó los lentes. Mi cliente reconoce haber realizado transferencias. Laura intervino con suavidad. Con permiso. Elizondo vaciló. Sostenemos que existía consentimiento matrimonial implícito. Laura caminó hacia la mesa de pruebas. Quisiera llamar al señor Benítez. Esteban subió al estrado. Parecía sereno. Laura se acercó lentamente. Señor Benítez, ¿su esposa sabía del departamento rentado a nombre de la señora Raquel Bustos? No. ¿Ella le autorizó pagar esa renta? No. ¿Sabía que usted utilizaba su cuenta para hacerlo? No. La sala permaneció en silencio. Laura no levantó la voz. ¿Mantenía usted una relación con la señora Bustos en aquel momento? Esteban tragó saliva. Sí. ¿Y utilizó dinero de su esposa para financiar esa relación? Vaciló. Sí. Un murmullo recorrió la sala. Laura esperó hasta que todo volvió a quedar en silencio. Señor Benítez, ¿su esposa autorizó por escrito alguna de estas transferencias? No. ¿Verbalmente? No. ¿Le dijo usted al banco que ella las había aprobado? Miró hacia su abogado. La jueza Valdés habló. Conteste la pregunta. Esteban respiró. Sí. Laura asintió una sola vez. No tengo más preguntas. La jueza miró a Marco Elizondo. ¿Interrogatorio de la defensa? El abogado se puso de pie, aunque ahora parecía mucho menos seguro. No hay preguntas. Raquel fue llamada después. Caminó hasta el estrado sin mirarme. Laura habló con amabilidad. Señora Bustos, ¿sabía de dónde venía el dinero? Los dedos de Raquel se apretaron alrededor del apoyabrazos. Al principio. Se detuvo. Al principio Esteban decía que ellos compartían todo. ¿Y después? Después descubrí que era dinero de Olivia. Cerró brevemente los ojos. Aproximadamente 3 meses antes de Cancún. Laura hizo una pausa. Sin embargo, continuó aceptando los pagos. Raquel susurró, sí. Esteban giró bruscamente hacia ella. Dijiste que no hablaríamos de eso. La jueza Valdés intervino inmediatamente. Señor Benítez, permanecerá en silencio. Raquel continuó. Le pregunté varias veces cuándo iba a decírselo a Olivia.
Él siempre decía que quedaría suficiente dinero y que ella jamás se daría cuenta. Por primera vez aquella mañana, Esteban pareció verdaderamente asustado. Laura presentó una última prueba. La carpeta recuperada de documentos. Dentro estaban los contratos que contenían mi firma electrónica. Laura se dirigió a la jueza. Una perita forense en documentos revisó estos archivos. Entregó el informe. La firma electrónica fue copiada de un documento fiscal previamente autorizado y reutilizada sin el conocimiento de la señora Benítez. La jueza Valdés pasó varios minutos leyendo. Nadie habló. El único sonido en la sala era el de las hojas al pasar. Finalmente, miró directamente a Esteban. Señor Benítez. Él se puso lentamente de pie. Inicialmente se solicitó a este tribunal resolver una disputa sobre bienes matrimoniales. Colocó el informe sobre el escritorio. Lo que ahora observo son pruebas que sugieren un posible fraude financiero y uso no autorizado de la identidad de otra persona. La sala quedó completamente inmóvil. La jueza continuó. Los asuntos civiles presentados ante este tribunal son sencillos. Me miró. La residencia continúa siendo propiedad exclusiva de la señora Benítez. Después dirigió la mirada hacia Esteban. Las cuentas disputadas pertenecen a la señora Benítez. Otra pausa. Las transferencias no autorizadas no parecen estar en discusión. Firmó varias páginas. El tribunal ordena el reembolso inmediato de los fondos recuperables, confirma la medida cautelar financiera temporal y concede a la señora Benítez la posesión exclusiva de la residencia mientras se concluye la disolución matrimonial. Los hombros de Esteban cayeron. Pero la jueza todavía no había terminado. Levantó nuevamente el informe forense. Este tribunal remitirá estos hallazgos adicionales a las autoridades investigadoras correspondientes. Marco Elizondo cerró brevemente los ojos. Sabía exactamente lo que aquello significaba. Laura apretó suavemente mi brazo debajo de la mesa. No para celebrar. Para tranquilizarme. Cuando la audiencia terminó, Esteban finalmente me miró. Durante semanas había imaginado aquel momento. Esperaba enojo. Tal vez arrepentimiento. En cambio, vi confusión. Como si verdaderamente no pudiera comprender cómo todo se había desmoronado de manera tan completa. La respuesta jamás había sido complicada. No era Cancún. No era Raquel. Ni siquiera era la infidelidad. Era el momento en que se convenció a sí mismo de que la verdad permanecería enterrada para siempre. Cuando el alguacil anunció el fin de la audiencia, Laura recogió nuestras carpetas. Fuera de la sala se permitió una pequeña sonrisa. La parte más difícil terminó. Miré hacia atrás, a través de las puertas. Esteban seguía sentado junto a su abogado. No, dije en voz baja. Para él apenas está comenzando. 3 meses después de la audiencia, la casa se sentía más silenciosa de lo que jamás había estado. No vacía. Silenciosa. Existe una diferencia. Vacía fue como me sentí durante aquellos primeros días después de que Esteban se marchó, cuando todavía esperaba escuchar sus llaves caer en el recipiente junto a la puerta o la risa de Raquel salir de la cocina como si todavía perteneciera ahí. El silencio llegó después. Después de que desapareció el impacto. Después de que las habitaciones dejaron de esperar a personas que ya no merecían entrar en ellas. Para junio, había cambiado mucho más que las cerraduras. Cambié las cortinas del dormitorio. Doné el enorme sillón reclinable que Esteban había reclamado como su trono en la sala. Quité todas las fotografías que me hacían sentir como una tonta por haber confiado en las personas que estaban a mi lado. Después, lentamente, puse otras. Una fotografía de mi hermana y yo en Valle de Bravo, despeinadas por el viento y riéndonos. Una acuarela enmarcada que compré en una feria de arte local. Una foto de mi madre cargándome cuando yo tenía 5 años. Nada dramático. Nada costoso. Solamente pruebas de que mi vida había existido antes de Esteban Benítez y continuaría después de él.
El divorcio se concluyó un martes por la tarde en una pequeña sala de juntas que olía ligeramente a café y tóner de impresora. Esteban estaba sentado frente a mí junto a su abogado. Parecía más delgado de lo que recordaba. El traje colgaba de forma diferente sobre sus hombros. Raquel no estaba allí. Lo había abandonado poco después de que la investigación por fraude se volviera una realidad. Según Laura, estaba cooperando con los investigadores a cambio de protección para ella misma. No pedí detalles. Hay cosas que uno deja de querer saber cuando comprende que conocerlas no traerá paz. El acuerdo final fue sencillo. La casa seguía siendo mía. Mis cuentas de retiro seguían siendo mías. Esteban debía devolver una parte considerable de lo que había tomado mediante la venta de activos de su empresa y pagos estructurados supervisados por el tribunal. Su compañía de construcción, que ya era inestable, colapsó bajo el peso de las deudas, los proveedores sin pagar y la investigación. No sonreí cuando Laura me lo explicó. No celebré cuando la jueza firmó el decreto definitivo. Simplemente respiré. Durante 23 años creí que el matrimonio significaba cargar juntos las cosas pesadas. Lo que nunca había entendido era que Esteban poco a poco me había entregado cada carga y luego había llamado a eso ser compañeros. Después de firmar los papeles, me siguió al pasillo del tribunal. Olivia. Me detuve, pero no me giré inmediatamente. Laura permaneció a mi lado. Esteban la miró. ¿Puedo hablar a solas con mi esposa? Exesposa, corrigió Laura. La palabra cayó limpiamente. Exesposa. No esposa. No compañera. No la mujer esperando en casa mientras él construía una segunda vida con su dinero. Finalmente me giré. Puedes hablar aquí. Su boca se tensó, pero asintió. Sé que me odias. No. Eso lo sorprendió. Tal vez también me sorprendió a mí. El odio requería una clase de cercanía que yo ya no sentía. Bajó la mirada hacia sus manos. Arruiné todo. Sí. Fui estúpido. No. Mantuve la voz tranquila. Estúpido es olvidar un aniversario. Estúpido es comprar el color equivocado de pintura. Lo que tú hiciste fue deliberado. Se estremeció. Durante un momento, el hombre frente a mí pareció menos un villano y más una persona que finalmente había llegado al final de todas sus excusas. No sé cómo me convertí en esa persona, dijo. Le creí. No porque fuera inocente, sino porque algunas personas destruyen sus vidas una pequeña justificación a la vez y solamente reconocen en quien se han convertido cuando el daño es demasiado grande para ocultarlo. Espero que lo descubras, dije. Levantó la mirada. ¿Crees que algún día me perdonarás? Pensé en el mensaje desde Cancún. En el collar de Raquel. En las transferencias bancarias. En las firmas falsificadas. En la policía en mi porche. En la sala del tribunal. Después pensé en la casa silenciosa que me esperaba, con la luz entrando a través de las cortinas nuevas que yo misma había escogido. Ya dejé de permitirte vivir dentro de mi cabeza, dije. Es todo lo que puedo ofrecerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me quedé a verlas caer. Afuera, la tarde era cálida y luminosa. Laura me acompañó hasta el auto sin hablar. Justo antes de que abriera la puerta, me entregó la copia final firmada del decreto. Eres libre, dijo. Miré los documentos. Después los escalones del tribunal. Después el cielo. No, respondí suavemente. Estoy a salvo. Ese verano aprendí cuántas cosas ordinarias pueden parecer extraordinarias cuando nadie está quitándote pequeños pedazos de ti en secreto. Compré duraznos en el mercado sin revisar si Esteban había hecho otro retiro inexplicable. Dormí toda la noche sin despertar para revisar alertas bancarias. Invité a mi hermana Clara a cenar y cociné salmón de la manera que Esteban siempre decía odiar. Lo comimos en el patio con vino blanco barato y los pies descalzos apoyados sobre las sillas de enfrente. Pareces diferente, dijo Clara.
Soy diferente. ¿Mejor? Observé un pájaro saltando sobre la cerca. Más honesta. Esa era la respuesta más verdadera que tenía. Me integré como voluntaria en un programa de educación financiera de fin de semana para mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas después de un divorcio. Al principio solamente fui porque Laura sugirió que tal vez podría ayudar a alguien. Después, un sábado por la mañana, una mujer aproximadamente de mi edad se quedó después de la clase con una carpeta apretada contra el pecho. Mi esposo se encarga de todo, susurró. Conocía ese susurro. Conocía la vergüenza escondida dentro de él. Saqué una silla y me senté con ella durante casi una hora. No arreglamos toda su vida aquel día. Pero juntas abrimos su primer estado de cuenta. A veces la libertad comienza simplemente con una contraseña que solamente tú conoces. En agosto llegó un sobre del tribunal confirmando que se había procesado el primer pago de Esteban. La cantidad era menor de lo que debía. Pero era real. Coloqué el comprobante sobre mi escritorio y lo observé durante mucho tiempo. Después deposité el dinero en una cuenta nueva. La llamé y fondo para el jardín. Para septiembre, el patio trasero había cambiado completamente. Camas elevadas para cultivar. Lavanda. Jitomates. Un pequeño sendero de piedra que conducía hasta una banca de madera debajo del árbol. Contraté a un carpintero local para construir la banca. Cuando me preguntó qué inscripción quería grabar en el respaldo, lo pensé durante varios días. Al final escogí 5 palabras. Se eligió a sí misma. La primera vez que me senté ahí sola, lloré. No ruidosamente. No de dolor. Solamente lo suficiente para honrar a la mujer que había respondido a un mensaje cruel con 2 palabras. Tranquilas, y después había salvado su propia vida, una decisión a la vez. Una noche, mientras el aire se enfriaba y las primeras hojas comenzaban a cambiar, mi teléfono vibró sobre la mesa del patio. Número desconocido. Casi lo ignoré. Después abrí el mensaje. Era Esteban. ¿Podemos hablar? Sin disculpa. Sin explicación. Solamente otra petición. Otra puerta que esperaba que yo abriera porque había abierto demasiadas antes. Me quedé mirando la pantalla. Durante un largo momento recordé haber tenido 22 años y creer que amar significaba no rendirse jamás. Después pensé en mis 45 años y en algo mucho más importante que finalmente había entendido. El amor sin respeto se convierte en una deuda que pagas para siempre. Borré el mensaje. Después bloqueé el número. El cielo sobre mi patio se había convertido en un azul profundo. En algún lugar cercano, el viento se movía entre las hojas. Mi casa brillaba detrás de mí. Cálida. Firme. Cada cerradura cambiada. Cada habitación recuperada. Esteban había creído que me estaba dejando sin nada. Nunca entendió que lo que se había llevado era la vida que yo ya no quería. Y lo que había dejado atrás era mío. Mi casa. Mi dinero. Mi paz. Mi nombre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, quizá porque alguna vez te traicionaron, te utilizaron o intentaron hacerte sentir culpable por protegerte, quiero que recuerdes algo. Empezar de nuevo no es fracasar. A veces es la primera cosa honesta que has hecho por ti en muchos años. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y dime si alguna vez tuviste que elegirte a ti después de que alguien confundiera tu bondad con debilidad. Tu historia importa más de lo que imaginas. Y si quieres escuchar más historias sobre fortaleza, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete y acompáñanos. Todavía tenemos muchos caminos que compartir. Y será un honor tenerte aquí para el próximo.